¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Por qué el ermitaño? ¿Qué intención tiene este podcast? Creo que esas preguntas pueden estar buenas para un primer capítulo, así que vamos con eso. Bienvenidos a El Ermitaño, el podcast donde exploraremos la espiritualidad y la vida desde una perspectiva personal. Yo soy Nico y en este espacio voy a compartirte mis reflexiones y experiencias en el mundo espiritual y en cómo han impactado en mi vida para hacerla más sencilla y significativa. Mi objetivo es ser un elemento más para acompañarte en tu camino espiritual, guiándote hacia una vida más consciente y plena. Así que, si estás listo para explorar la espiritualidad y descubrir nuevas herramientas para mejorar tu vida, dale play al Ermitaño. Bueno, arrancamos. Es raro realmente ponerse a grabar un podcast. Y más si tienen que ver así con tanto historia personal. Pero bueno, voy a empezar presentándome para quienes no me conozcan. Mi nombre es Nicolás, tengo actualmente 29 años. Y hace como unos 11 o 12 años me di cuenta que venía con este don familiar de ser una persona extremadamente sensible. Ante esto tengo dos aclaraciones o cosas para contar. Por un lado, en relación a mi linaje, a mi familia, que por parte del lado de mi mamá sería mi abuelo, a quien a partir de este momento voy a apodar, ya le digo así, pero lo voy a dejar acá en el podcast, como el Richard. Se llama Ricardo, no es muy difícil darse cuenta del apodo. Bueno, este hombre en su historia me empieza todo un camino de autodescubrimiento, medio forzado, pero no vamos a entrar en esos detalles. Se encontró con la capacidad de la evidencia, a la cual le empezó a prestar atención, y esa capacidad lo llevó por Chile, Argentina, Perú, llenándolo de anécdotas loquísimas y experiencias en donde recorría estas ciudades, estos países, con el fin de ayudar a personas con lo que él sentía, con lo que él veía, las iba como comunicando, les iba diciendo a las personas y demás, y los iba ayudando de esa manera. Cuando yo nací, fui escuchando todas estas anécdotas, todas estas experiencias, y decía, wow, yo quiero ser como mi abuelo. A lo que él, con su poco tacto, me miraba las manos, me leía las manos, y me decía, de todos mis nietos, el único que va a tener las capacidades va a ser tu hermano mayor, no vos. Y yo como, no. Pero bueno, yo no bajaba los brazos y seguía intentando o viendo de qué forma poder desarrollar esas capacidades. Ya a muy corta edad, medio como que me metía en temas de meditación o buscaba esas cosas, ese trascender. Bueno, con el pasar de los años, más o menos cuando tenía unos 17 años de edad, me empecé a dar cuenta que me pasaban cosas raras en mi cuerpo, que no tienen que ver necesariamente con la adolescencia, cuando hablaba con las personas. Era como raro, como, no sé, conversaba con alguien y sentía como una angustia, como sensaciones en el cuerpo, en mi cuerpo físico, como que me picaban las manos, como que me dolía mi cuerpo inclusive. Pero no les daba mucha bola. En el 2011 viajo a Chile, mi abuelo es de Chile, con mi mamá y mi hermano. Y mi abuelo estaba aprendiendo una nueva técnica que es del biomagnetismo, ¿no? En donde se ponen unos imanes en el cuerpo para como alinearte los chakras. No están así, pero más o menos. Entonces bueno, en esa... con el biomagnetismo se hace como un escaneo previo para saber dónde te tienen que poner los imanes, y después ahí se hace todo el equilibrio, el tejemaneje. Bueno, resulta que mi abuelo estaba escaneando a mi hermano, como en sus prácticas, y descubre que mi hermano, el menor, el más chico, tenía también esta sensibilidad de lo paranormal, o sea, tenía una capacidad medio vidente. Y bueno, lo baja de la camilla, le revisa las manos y sí, tenía esta intuición. A lo que
se pone así como medio contento y después me mira las manos a mí y dice, mira, vos también, Nico. Cuando dijo eso yo era como, no, sí, vamos. O sea, lo único que quería hacer era como arrodillarme y gritar, vamos, como un gol de media cancha. No me gusta el fútbol, pero bueno, sirve la metáfora. De todas maneras, ahí me bajó la ilusión de una patada con el poco tacto, como decía recién, que tenía y me voló. Me dijo, pero de todas maneras, Nico, de entre tus hermanos, el que menos capacidad tiene sos vos. Y yo como, bueno, no importa, la capacidad la tengo. Fue realmente un momento muy lindo para mí. Fue como reconocerme un primer logro en esto que deseaba desde niño, desde muy pequeño. Bueno, a partir de ese momento yo fui como prestándole atención a esas cosas que yo fui identificando que me pasaban en mi cuerpo, que me pasaban cuando conversaba con otras personas, las fui atribuyendo a ese lado, ¿no? O sea, no eran porque sí, sino que eran para algo, ¿no? Entonces empecé a prestarle atención y empezaba a formular preguntas tipo como, no sé, me estaba hablando X persona de que, no sé, su tía abuela X le había pasado, lo estaba así, acá, allá, y yo empezaba a sentir angustia y le decía, che, ¿está bien tu tía abuela? Y esa persona me decía, y más o menos, no sé, le pasó esto. Y, porque estoy sintiendo como su angustia, ¿no? Entonces, como corroboraba y confirmaba lo que iba sintiendo. Un poco para hacer un estudio personal de qué es lo que me pasaba a mí ante esas situaciones. Incluso hay una experiencia que ya un poco avanzada, este prestarle atención. Estaba en la casa de una amiga, Vicky, si estás escuchando esto, podrás recordar. Había un cuadro en el living de la casa de Vicky y yo me quedo mirándolo porque me generaba una sensación rara. Entonces me pongo a prestarle atención a esa sensación rara y me empieza como a dar como angustia, como sensación de dolor, sensación de miedo, inseguridad. Y digo, che Vicky, ¿qué pintó este cuadro? Y Vicky me cuenta que había sido la amiga de su mamá. Entonces le digo, Vicky, ¿esa persona está transitando como una situación de mucho dolor? Y me dice, sí, está diagnosticada con depresión. Por eso está pintando, para buscar como otras terapias, otras alternativas. Y entonces yo le digo, mirá, le digo, ¿y esta persona es tiene esta estatura, tiene el pelito así, el pelo es de esta forma? Vicky se me quedó como en shock y me dice, me empuja, y me dice, déjate de hacer brujerías y vamos que estamos llegando tarde. Fue gracioso porque creo que es la primera experiencia que tuve en donde yo empecé a ver a la otra persona, ¿sí? Si bien yo ya sentía lo que a otra persona le podía estar pasando, sentía en mi cuerpo, si la otra persona le dolía, no sé, el brazo, a mí se me entumecía el brazo, me dolía, y me daban con símbolos, entendía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces fue como el primer momento donde empecé a experimentar eso. Pude aprender a hacerlo un poco más voluntario. Entonces por ahí me preguntaban de alguna persona y yo solo con mentalizarla, con escuchar su nombre o con verla, ya empezaba a sentir y demás. Y eso sumado a que mi abuelo un poco me fue impulsando a meterme en este camino, ya que personas de acá de Mendoza, donde vivo, lo llamaban a él para saber contactar, si le podía ayudar, etc. Entonces mi abuelo, como estaba en Chile, me llamaba a mí y me decía, Nico, andá a la casa de fulanita, que hay que hacer una limpieza, a ver qué percibís, qué onda, etc. Entonces me fui como dando a conocer, si se quiere. Fui mostrando mis capacidades y un poco también mi abuelo se fue sorprendiendo porque le iba pasando el trapo, ¿no? Esto que él había previsto de que yo iba a ser el peor de sus nietos en capacidades, que en realidad también lo confirmo, o sea, sé que es así, pero hasta el momento soy el único nieto que le ha prestado atención a esta capacidad. Mis hermanos y mis primos no, así que por ahora le vengo pasando el trapo a todos en cuanto a mis percepciones. En fin, volviendo a la historia, a la anécdota,
a raíz de todas estas capacidades empiezo como un poco a profesionalizarlo y empiezo a estudiar estas terapias holísticas que se llaman, ¿sí? Como pueden ser el tarot, el reiki, los registros akáshicos, cositas de radiestesia con el uso del péndulo, la quiromancia, que en realidad la quiromancia muy poco porque fue lo que me enseñó mi abuelo, muy así por encima como para ver qué onda, pero sumado a mi capacidad perceptiva, a mi intuición, a el poder contactar con seres del otro lado, que si viene un angelito y me chusmea cosas o me dice, mirá, esto está pasando acá, esto, algunos maestros o personas que han fallecido y que están del otro lado, bueno, todo eso lo fui desarrollando con el pasar del tiempo, sumado a esta profesionalización, adquiriendo el conocimiento de estas otras herramientas, me llevan a la creación de Chamánico, un espacio para trascender y ser libre. Chamánico es una página de Instagram actualmente, si no me siguen me pueden ir a seguir, es @chamánico.mza. Y bueno, empecé a ofrecer estos servicios como el Reiki, como el Tarot, como los registros akáshicos a las personas que me iban conociendo, que se iban pasando de boca en boca el que los podía ayudar, que podía ver cosas que estaban por ahí más allá de lo que una persona común puede llegar a ver. Entonces por ahí percibía o sentía, te decía, che, mira, me parece por lo que veo esto. Y bueno, nada, al día de hoy por ahí me mandan mensajito, Nico, quiero que veamos con las cartas esta situación, Nico, quiero consultar con vos por esto. Así que ese ha sido un poco mi trayecto y que un poco también tiene este fin el podcast, ¿no? El poder venir a compartir lo que voy viviendo, lo que surge en esas sesiones con esas otras personas que por ahí por una cuestión netamente de tiempo no se pueden explayar, entonces vengo a compartirlas acá, ¿no? A poder hablar de estos temas que quedan tal vez en algún punto inconclusos o no, pero que pueden llegar a servirle a un montón de otras personas y por eso decido crear el Ermitaño Podcast. Bueno, y ahora probablemente te preguntes de dónde viene el nombre El Ermitaño. Y yo te voy a responder que son varias las cosas que llevan a este nombre. Por un lado, es que hace un tiempo, en el 2018, si no me equivoco, empecé a hacer unos escritos, me gusta escribir, y entre esos escritos creé la carta a un ermitaño. Que un poco hace como un análisis de autodescubrimiento, un análisis de mis dolores y un montón de cosas que me hacen como aislarme. A ese el texto le sigue otro texto que se llama La Abadía, que me invitaba como a hacer un recorrido de mi vocación, de mi camino, de qué es lo que elijo para mi vida y de cómo me voy permitiendo también acompañar por este abad, ¿no? que está en la abadía para poder sanarme y que me enseñe un montón de cosas, ¿no? A vivir. Eso por un lado. Por otro lado, cuando empiezo a estudiar el tarot, me encuentro así como husmeando las cartas y vi la carta de El Ermitaño y dije, no, te amo, sos hermosa. O sea, estéticamente la carta del Ermitaño, después la pueden googlear, me parecía hermosa. Señor ancianito que demuestra mucha sabiduría con un candelabro que está iluminando. Después estudiando me di cuenta que ese ermitaño va a iluminar nuestro inconsciente, va a permitirnos llevar luz hacia nuestro interior, ¿no? Entonces un poco como que me empezaba a cuadrar. Cuando ya me pongo firme a pensar la idea de este podcast, me doy cuenta que el ermitaño es el número 9 y dije, claro, sí, tiene que ser este el nombre. ¿Por qué? Porque el 9 es un número que me ha perseguido durante mucho tiempo. Incluso es la fecha de mi nacimiento, el 9 de junio. Entonces dije, mira, me cuadra por todos lados. El Ermitaño va a ser el nombre de este podcast. Porque también me permite eso, ¿no? Llevar luz, me permite sumergirme en temas de mucha profundidad. Así que, nada, por eso creé
este podcast, que en realidad también es parte de una construcción de muchas personas, porque si son cosas que surgen en las sesiones y demás, bueno, no soy el único protagonista que va a estar acá hablándoles como un monólogo. Bueno, eso ha sido, creo que por ahora, el primer capítulo donde me presento, donde les cuento un poco de mí, y mi intención es ir cerrando los capítulos con algún consejito del tarot, con alguna canalización, con algo así. Y el día de hoy les iba a tirar unas cartas para darles como esos consejos, pero se pasó un ángel mientras estoy preparando el podcast. O va a decir Nico, deja la droga. No, en serio. Pasó un ángel y me dejó un mensaje para aquellas personas que estén escuchando este podcast. Se lo leo porque lo escribí, así que si parece que lo estoy leyendo, sí, lo voy a estar leyendo. El ángel dice así: ámense así como son. Sé que parece tarea súper difícil, pero es simplemente dejar de exigirse en el cómo deben ser y abrazarse con lo que son hoy. Por supuesto que hay cosas que van a tener que seguir transformando, porque para eso estás viviendo, para ir cambiando esas cosas que no sirven de tu esencia álmica. Pero no funciona descartando lo malo, funciona amando. Porque el amor es la fuerza transmutadora por excelencia, es la raíz del cambio. Cuando se suelta la exigencia, cuando se dejan de acosar a ustedes mismos, van a mirarse en el espejo con calidez y comprenderán cuál es la verdadera forma de cambiarse en eso que desean cambiar. Ámense. Si me preguntas cómo se llama el ángel, no tengo la más pálida idea, no se presentó, solamente vino a decirme eso, que creo que es un hermoso mensaje para poder arrancar, ¿no? Amarse. En los siguientes capítulos vamos a estar un poco explayando sobre eso, porque creo que tiene mucho contenido para charlarlo, pero vamos con calma, vamos tranquilos. Vamos a darle tiempo también a los otros capítulos. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar ahí del otro lado. Si quieres ponerte en contacto conmigo para conversarme de lo que has experimentado, vivido, sentido, lo que sea que quieras compartirme, te leo, te escucho en Instagram en @chamanico.mzta. También te invito a que, si te gustó, puedas reaccionar de la manera que la plataforma en donde lo estés escuchando a este podcast lo permita, ya sea un corazón, un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, lo que sea. Si te nace, querés compartirlo con tus seres queridos, tus amistades, o sabes de alguien que lo que hemos conversado en este capítulo le sirva, pues sentite en la libertad de compartirlo. También me va a servir muchísimo. Y creo que nada más. Bueno, iba a decir nos vemos, pero no nos vemos porque me están escuchando. Así que nos escuchamos la semana que viene. Mi intención es subir un capítulo todos los viernes, así que el viernes que viene tenemos otro capítulo de El Ermitaño Podcast. Adiós.